revelado, la sorprendente historia de cómo regresé al matrimonio real en un lujoso auto de 2000, Javier, un joven mecánico de un barrio popular, nunca imaginó que un día tendría la oportunidad de tocar el cielo. Después de perder a su padre en un horrible accidente, se convirtió en el pilar de su familia. Su madre, con el corazón desgarrado, y su hermana menor, a quien tenía que proteger de la crueldad del mundo, eran su razón de ser. Aunque su vida estaba llena de dificultades, él encontraba consuelo en el ruido de las herramientas y el olor a aceite en su pequeño taller. Allí, entre motores y tubos, Javier se sentía en casa, sin embargo, cada día era una lucha. El barrio vibraba con música y risas, pero bajo esa fachada había pobreza y desigualdad. Los días pasaban, uno tras otro, y Javier sentía el peso de su responsabilidad en sus jóvenes hombros. Todo cambió cuando una familia adinerada llegó a su taller con un brillante coche deportivo, un deslumbre de lujo que lo dejó sin aliento. Cuando su mirada se posó en el automóvil, un sentimiento de inseguridad lo invadió. ¿Sería capaz de reparar una máquina tan lujosa? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, los días en que reparaba aquel auto se convirtieron en una especie de cuento de hadas para él. Las miradas de admiración de los clientes adinerados y la lujosa vida que se desprendía de sus palabras lo sedujeron. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la realidad lo golpeara nuevamente. Su hermana se convirtió en el blanco de burlas en la escuela, su apellido era sinónimo de pobreza y Javier sintió un ardor en su pecho. La opulencia que lo rodeaba comenzaba a empujar su propia identidad a un rincón oscuro donde no quería estar. A medida que se adentraba en ese mundo de élite, las sonrisas de la gente en las fiestas eran mucho menos cálidas de lo que imaginaba, un frío desprecio se escondía detrás de las sonrisas. En medio de las risas y el vino, Javier se sintió fuera de lugar. Se enfrentaba a preguntas sobre su origen, se sentía un extraño en su propia piel. Estaba dispuesto a dejar atrás su hogar y su gente por alcanzar una ambición que no lo llenaba realmente. El clímax de esta historia empezaba a formarse. En una de esas fiestas de élite, su madre y hermana, vestidas con humildes ropas, se presentaron sin avisar. La sorpresa los envolvió a todos, y con ello la tensión creció. La belleza de la vida simple que representaban chocaba con la superficialidad de aquel lugar. La voz de Javier resonó fuerte y clara en ese ambiente cargado: no estoy aquí para avergonzar a mi familia. En ese instante, toda la opulencia se volvió insignificante. Había encontrado su verdad, la historia de Javier aún no termina. Mientras sus emociones palpitaban en el aire, quedó la pregunta flotando: ¿se dejaría llevar por el brillo engañoso de la riqueza o permanecería fiel a sus raíces y lucharía por su comunidad? La respuesta, como un motor temblando, aún espera. Javier salió de la fiesta con el corazón palpitando. Las luces, que antes lo deslumbraban, ahora se sentían como un reflejo frío y distante. Se sintió ligero, como si ya no llevara encima el peso de esas miradas inquisitivas. Su madre y su hermana, con sus rostros genuinamente preocupados pero llenos de valentía, se convirtieron en la brújula de su vida. En su aliento se encontraba la esencia de lo que realmente importaba. Mientras caminaban hacia el automóvil que los había llevado allí, el silencio entre ellos era profundo. No se necesitaban palabras. Era como si cada paso resonara con la fuerza de sus emociones revueltas. Javier sabía que debía decidir: seguir en ese mundo brillante o regresar al calor de su hogar. ¿Te sentiste bien allí?, preguntó su madre, rompiendo la quietud. Javier observó su expresión. Pudo ver la preocupación, pero también la admiración en sus ojos. A veces le parecía que su madre lo conocía mejor que él mismo. Sí, pero no es mi lugar, respondió Javier con firmeza. Lo que más importa son ustedes. No puedo dejarlas atrás por un sueño que no es real.
Su hermana sonrió con un brillo en sus ojos, como si la esperanza brotara de lo más profundo de su ser. Siempre serás mi hermano, no importa dónde trabajes o cuánto dinero tengas. Al regresar a casa, Javier se sentó a la mesa, donde el aroma de la comida casera envolvía el espacio. Su madre sirvió el guiso con manos temblorosas, pero su mirada era tranquila. Él asumió que ella pensaba en lo que había ocurrido esa noche, en lo que había vivido en ese mundo de elegancia y desdén. Mientras cenaban, una conversación diferente tomó forma. Javier compartió historias de su día, los autos que había reparado, los nuevos modelos que llegaban, las caras de los clientes. La chispa de entusiasmo era evidente, pero algo lo inquietaba. Había algo en su interior que batallaba con esta nueva sensación de identidad, esa lucha por equilibrar sus raíces y las oportunidades que se presentaban. No es solo arreglo de coches, dijo finalmente, rompiendo la calma de la mesa. Es sobre ayudar a nuestra comunidad a florecer. El barrio, nuestra gente necesita algo más que una cara bonita en un auto. Su madre lo miró con ternura, una lágrima rodó por su mejilla. Tus palabras son la verdadera riqueza, hijo. Esa es la fuerza que nos mantendrá unidos. Javier decidió que iba a usar sus habilidades para construir un puente entre dos mundos, el de su gente y el glamuroso del que había sido tentado. Vería cómo podía encender la pasión por la reparación y el aprendizaje en los jóvenes de su barrio. Eso sería su proyecto. Esa noche, mientras los ruidos del vecindario arrullaban el silencio, Javier se sentó en su cama, sonriendo al pensar en lo que había decidido. Con un nuevo propósito, sentía que renacía, que volvía a ser el mismo. Las imágenes del ático de lujo fueron reemplazadas por las caras conocidas de amigos y vecinos, riendo y compartiendo historias. Era hora de reconstruir, demostrar que la verdadera riqueza era el amor y la unión, pero justo cuando se acomodó en la cama, la puerta de su cuarto se abrió lentamente. Era su hermana con una carta en la mano. Javier, dijo con voz entrecortada, acabo de recibir esto del colegio. Sus manos temblaron un poco mientras le entregaba el sobre. Javier la miró con confusión. ¿Qué podía haber en ese papel que pudiera cambiarlo todo una vez más? Mientras la luna iluminaba la noche, hizo una profunda respiración y abrió la carta, sin saber que lo que leería podría alterar el rumbo de sus sueños. ¿Qué secretos ocultaba el destino esta vez? Javier sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía cuando desdobló la carta. La tinta oscura en el papel brillante parecía cobrar vida. Con cada frase que leía, el peso en su pecho aumentaba. Felicitaciones, Javier, has sido seleccionado para la beca de excelencia a la Academia de Automovilismo Internacional. Los ojos de su hermana se iluminaban con cada palabra, pero para Javier, las letras llevaban una carga diferente. La idea de asistir a una academia de renombre estaba impregnada de glamour y expectativas, un universo tan distante de su barrio, de su vida diaria. Era un sueño que muchos podrían considerar el oro, pero él sentía que brillaba de forma engañosa. ¿Lo ves, Javier? Es increíble. Es lo que siempre has querido. Exclamó su hermana, sonriendo ampliamente. Pero en su interior, Javier empezaba a sentir miedo. No sabía si estaba listo para enfrentar el brillo de ese nuevo mundo, ese mundo que había dejado atrás esa misma noche. Pero no puedo dejar todo esto, murmuró, pero su voz era más un susurro lleno de dudas que una afirmación firme. Su hermana corrió a abrazarlo. Tienes que intentarlo. Es tu oportunidad. Y tu comunidad, puedes volver. Te necesitamos, pero también queremos que seas feliz. Con esos pensamientos cruzando su mente, Javier se imaginó en la academia, vestido de una forma que no le era natural, rodeado de personas que hablaban con acentos distintos, aquellos que parecían haber nacido en un mundo de privilegios. Se vio en un auto de lujo, pero también vio lo que dejaría atrás, las risas de su barrio, los rostros de sus amigos que lucharían cada día por salir adelante. ¿Y si me pierdo? Preguntó Javier, asustado. La expresión de su hermana cambió. Tú siempre has sido fuerte, Javier. Esa es tu magia. No importa dónde vayas, siempre serás el hermano que conocemos. Puedes llevar tu amor por la comunidad y encender esa chispa en muchos más. Las palabras de su hermana encendieron algo en él, pero Javier sintió una oleada de emociones contradictorias.
¿Era esto realmente su camino? ¿Podría ser un puente entre su viejo mundo y el nuevo? La noche se volvió pesada, y el silencio dio paso a la tormenta de pensamientos. Finalmente, rompió el silencio, pero tengo que decidir pronto. ¿Qué pasaría si elijo esto y me olvidan? ¿Si no regreso nunca más? En esos momentos, su hermana tomó la carta y con un gesto suave, la colocó en su regazo. Nunca te olvidaríamos. Siempre serás un pilar para nosotros. Lo importante es que tú nunca te olvides de quién eres. Él se fue a la cama, mirando hacia el techo, sintiendo el peso de la incertidumbre. Mientras que las sombras de la noche arrojaban patrones fascinantes, la luz de la luna iluminaba su rostro. Dentro de él, se libraba una batalla silenciosa entre ambición y familia, entre el sueño y la realidad. Su vida podía cambiar por completo. Antes de que el sueño lo reclamara, un pensamiento emergió con claridad: debo ir, debo intentarlo, pero, ¿qué pasará si me pierdo en el camino? Mientras se sumía en sus pensamientos, una llamada de su madre desde la sala interrumpió su meditación. Javier, ven, hay algo más que debemos hablar. Con el corazón acelerado, se levantó de la cama. Sabía que había algo más en juego, algo que podía ser aún más revelador. ¿Qué podría haberle ocultado su madre? Sin saberlo, se trataba de una decisión que no solo afectaría su futuro, sino también la vida de aquellos a quienes tanto amaba. Javier respiró profundo antes de cruzar el umbral de la puerta, el eco de su madre llamándolo aún reverberando en su mente. Caminó lentamente hacia la sala, el corazón latiéndole cada vez más rápido. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Qué secretos escondía su madre que, de alguna manera, se entrelazaban con su futuro incierto? Al entrar, se encontró con su madre sentada en el viejo sofá, con una expresión mezcla de seriedad y ternura. La luz tenue de la lamparita apenas iluminaba su rostro, creando sombras que hacían que la escena se sintiera cargada de emoción. La mirada de su madre penetró en él con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable. Javier, cariño, hay algo que no te conté sobre la beca, comenzó, su voz temblando ligeramente. El estómago de Javier se encogió. ¿Qué es, mamá? ¿Qué hay? ¿Hay algún problema? Es solo que, la academia no es solo una oportunidad, hay condiciones. Su madre vaciló, jugando con las manos. Tu padre estaba involucrado con ellos en el pasado. Hay una historia familiar que tú no conoces. Javier sintió que el aire se desvanecía de la habitación. ¿Qué historia? ¿Por qué me lo dices ahora? Su madre respiró hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar llevara el peso del mundo. Tu padre no solo soñaba con ser piloto, él lo intentó, pero las cosas no salieron bien. Su sueño se desvaneció, y tomó decisiones que nos llevaron a la situación actual. Las palabras le atravesaron el pecho como estacas afiladas. Toda su vida había sentido el vacío que dejó la ausencia de su padre, y ahora surgían recuerdos de sueños incompletos y promesas rotas. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué me ocultaste esto? Quería que tuvieras la oportunidad de construir tu propio camino, sin ataduras al pasado, respondió su madre, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero no puedo permitir que esta beca se convierta en una carga sobre ti. Quiero que sepas la verdad. Javier se sentó, el peso de sus decisiones colgando sobre él como una losa. Todo lo que había soñado ahora parecía tañido de un nuevo significado. ¿Sería capaz de seguir adelante con el legado de su padre o terminaría repitiendo los mismos errores? Si voy, ¿estaré abandonando sus sueños? ¿O cumpliré lo que él no pudo? Susurró, sintiendo que el nudo en su garganta lo ahogaba. Jamás lo olvides. No se trata de abandonarlos, sino de vivir por ti mismo. Queremos que seas más que lo que él pudo ser. Su madre lo miró fijamente, llenando la sala con su esperanza. Un silencio pesado se instaló entre ellos, ambos atrapados en sus pensamientos. Javier sabía que la decisión que tomara no solo definiría su vida, sino también el camino que tomaría su familia. De repente, una nueva urgencia creció dentro de él, algo más profundo que el miedo. Voy a ir. No sé qué sucederá, pero tengo que intentarlo. Debo hacer mi propio camino. La afirmación trajo una calma momentánea, pero su mente no podía dejar de inquietarse. ¿Qué pasaría cuando llegara a esa academia?
¿Y si todo se volvía aún más difícil? Su madre sonrió con orgullo, pero sus ojos reflejaron un mar de preocupaciones. Recuerda, Javier, siempre estaré contigo, incluso si estás lejos. Con ese pensamiento, Javier abandonó la sala. En su mente, se formó una imagen vibrante, un auto de carreras brillante, su rostro lleno de determinación, su nombre resonando en pistas lejanas. Sin embargo, antes de que pudiera sumergirse en la claridad de su decisión, oyó un sonido sutil proveniente de su habitación. Un susurro podría haber sido solo el viento, pero había algo más en su murmullo. Frunciendo el ceño, se acercó a la puerta de su habitación, sintiendo que una vez más la vida le estaba lanzando un desafío. ¿Qué más hay detrás de esta historia que aún no sé? Se preguntó mientras abría la puerta, ansioso y temeroso al mismo tiempo. La puerta se abrió y una ráfaga de aire frío le dio de lleno en la cara. La habitación era un caos. Su computadora portátil parpadeaba y unos papeles estaban esparcidos por el suelo. Javier dio un paso hacia adelante, su corazón latía con fuerza. Lo primero que notó fue un álbum de fotos abierto sobre su cama, las imágenes desbordando memorias que nunca había explorado. Con el ceño fruncido, se acercó y lo tomó en sus manos. En la primera página, una fotografía de su padre sonriendo ancló su mirada. Era un joven con mirada intensa, vestido con un uniforme de piloto. Javier sentía que, a medida que observaba, algo dentro de él se desataba. Cada imagen contaba una historia que había permanecido oculta, un mundo que nunca conoció. Pasó las páginas con asombro, viendo las escenas de la vida de su padre, risas, competencias de vuelo, y momentos familiares que lo dejaron anhelando esos lazos perdidos. Por primera vez, sintió la conexión palpable con un hombre que había sido solo una sombra en su vida. ¿Quién eras realmente, papá?, murmuró. Fue entonces cuando notó una nota que salía de entre las páginas. La tomó con manos temblorosas, el papel amarillento parecía gritarle. Abrió la nota y empezó a leer. Era un mensaje de su padre, escrito a mano, lleno de promesas y sueños. Pero había algo en la caligrafía que generó un escalofrío en su espalda. Hablaba de un proyecto secreto, una carrera que estaba más allá de lo convencional, algo que podría haberlo llevado al cielo si no hubiera fracasado. ¿Qué era esto? ¿Por qué nunca lo mencionaste?, pensó, cada palabra resonando con fuerza en su mente. Lo que había interpretado como una historia de fracaso ahora se convertía en un misterio a resolver. Con cada párrafo, la historia del padre de Javier se transformaba en un rompecabezas, los fragmentos poco a poco hacían sentido. Alguien más había estado influenciado por esos sueños. Podría ser que la academia de vuelo que le ofrecía la beca estuviera conectada con el pasado de su padre. Javier sintió una mezcla de frustración y determinación. No podía dejar pasar esta oportunidad de entender el legado de su padre. Ya no estaba impulsado solo por la ambición, sino por la necesidad de aclarar las sombras en su historia familiar. Sin embargo, también había un miedo latente, ¿y si su padre había dejado más que solo sueños rotos? Mientras contemplaba la nota, un estruendo ensordecedor en el exterior interrumpió sus pensamientos. Miró hacia la ventana. Un auto de carreras relucía en el callejón, pintado de rojo brillante. Todo parecía un sueño, una visión de su futuro en un instante. ¿Eran los ecos de su destino? Sin pensarlo, corrió hacia la ventana, su corazón desbocado. Frente a él, una figura menuda se alejaba del vehículo, vistiéndose con un uniforme que le resultaba familiar. Era un joven, que a su manera, le recordaba a la versión más joven de su propio padre. «Espera», gritó Javier, pero la figura solo se detuvo un momento, giró levemente la cabeza, y el brillo en sus ojos pareció encerrar un mundo de secretos. «¿Quién eres?», preguntó Javier, sintiendo que ese encuentro no era accidental. La revelación de su historia estaba tomando forma, pero aún había tantas preguntas por responder. La figura sonrió, y justo antes de desaparecer en la distancia, murmuró: «La historia apenas comienza, Javier», con un nuevo nudo en el pecho. Javier se dio cuenta de que lo que había ignorado en su vida podría no ser solo una herencia de dolor, sino un llamado a la aventura. ¿Qué conexión tenía ese desconocido con su padre?
¿Y cómo impactaría eso su futuro en la academia de vuelo? Las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba, y ahora, él debía encontrar su camino, guiado no solo por sus sueños, sino también por los ecos de quienes lo precedieron. Con determinación renovada, supo que la búsqueda apenas comenzaba. Javier se quedó mirando por la ventana, su mente girando como un torbellino. El eco de las palabras de aquel joven resonaba en sus oídos, como un mantra que lo instaba a seguir adelante. La historia apenas comienza. Pensó en la nota de su padre, en todo lo que había descubierto en un solo momento. Sabiendo que el primer paso hacia entender su legado era actuar. Sintiéndose impulsado por una mezcla de curiosidad y necesidad, Javier buscó su teléfono, los dedos temblorosos mientras navegaba por la pantalla. Tenía que encontrar respuestas. Pero antes de hacerlo, necesitaba organizar sus pensamientos. Decidió salir, respirar aire fresco y ver el auto nuevamente. No era solo un auto, era un símbolo de algo mayor, un vínculo con un pasado que apenas comenzaba a desvelarse. Bajó las escaleras con prisa, sintiendo como si cada peldaño lo acercara a la verdad. Al salir del edificio, se encontró con el brillante vehículo rojo. Los reflejos del sol bailaban sobre su superficie, y por un momento, una sensación de euforia lo envolvió. Era tan visceral. Sin pensarlo, se acercó lentamente, sintiendo una atracción casi magnética por el auto. Cuando estuvo a solo un paso, notó una hoja de papel que se deslizaba entre el limpiaparabrisas. ¿Qué será ahora?, pensó, su corazón latiendo más rápido. Con manos temblorosas, la arrancó del lugar y comenzó a leer. «¿Te atreves a saber la verdad detrás de tus sueños?», decía en un estilo caligráfico que le era familiar. No podía creer lo que leía. ¿Quién había dejado esa nota? La curiosidad lo llevó a mirar alrededor, buscando algún signo de esa figura misteriosa. Observaba a su alrededor, inquieto, pero el callejón estaba desierto. Decidido a no dejarse llevar por la duda, se adentró detrás del auto, buscando alguna pista. Justo en ese momento, una voz lo llamó, interesado en el auto, amigo. Javier se giró para encontrar a un hombre alto con una sonrisa amistosa, vestido con un chaleco que resaltaba su figura. Era joven, probablemente no mucho mayor que él, y tenía una enigmática aura. «Sí, es impresionante». «¿Es tuyo?», preguntó Javier, aún sorprendido por lo que había escrito la nota. «Lo es», respondió el desconocido, acercándose. «Me llamo Adrián. Este es mi pequeño tesoro. ¿Sabes qué significa este tipo de auto? No es solo velocidad, es una forma de vivir». Javier sintió una chispa de conexión. «¿Y tú también sueñas de volar?», se atrevió a preguntar, recordando las nada despreciables aspiraciones de su padre. Adrián sonrió, y Javier notó que en su mirada había un entendimiento profundo. «Cada uno de nosotros busca su propio cielo. A veces, lo único que necesitamos es el impulso para despegar». Javier sintió que se encendía una llama dentro de él. «¿Puedo saber más sobre eso?», inquirió, casi sin darse cuenta de lo ansioso que sonaba. «Claro, solo si estás listo para descubrir lo que realmente llevas dentro», dijo Adrián, su tono se volvió serio. «No todos están dispuestos a enfrentar la realidad de sus sueños. Pero, si decides dar este paso, yo puedo ayudarte». El corazón de Javier dio un vuelco. Sabía que ese podría ser el cambio que necesitaba, la conexión que tanto había anhelado. Pero, al mismo tiempo, un escalofrío de duda recorrió su espalda. ¿Qué significaría realmente ese camino? Mientras revisaba en la mente las imágenes de su padre y el joven que había desaparecido, se dio cuenta de que esta intersección no solo era sobre él. Era un llamado a encarar el legado familiar, a resolver los muchos misterios que se interponían entre él y su futuro. «¿Estás listo para despegar, Javier?», preguntó Adrián, todavía sonriendo, pero con la mirada fija como si pudiera ver a través de sus inseguridades. Javier inhaló profundamente. Era el momento de tomar una decisión. En ese momento, comprendió que todo lo que había vivido lo había preparado para este instante crucial. «Sí», respondió con firmeza. «Estoy listo». La sonrisa de Adrián se ensanchó. «Fantástico. Pero recuerda, la verdad puede ser más complicado de lo que imaginas,
mientras Javier escuchaba esas palabras, sintió que la aventura se entrelazaba con su destino, y aunque había elegido tomar el riesgo, su inquietud creció. ¿Qué secretos aguardaban en el horizonte? ¿Qué revelaciones alterarán su vida para siempre? Las puertas del miedo y la esperanza se estaban abriendo, y Javier supo que no podía dar marcha atrás. Las primeras horas tras la promesa de despegue pasaron rápidamente. Adrián, a su lado, abrió la puerta del auto rojo y le hizo una seña. «Sube. Te llevaré a un lugar donde todo tendrá sentido», dijo, animado. Javier asintió, su mente repleta de preguntas que necesitaban respuestas. El motor rugió como un león al encenderse, haciendo vibrar el cuerpo de Javier de emoción. Una mezcla de adrenalina y nostalgia le recorrió las venas. Aquel auto, el mismo que había despertado su curiosidad, ahora se convertía en su pasaje hacia lo desconocido. Mientras avanzaban por las calles, el sonido del motor y la música que Adrián ponía creaban una atmósfera electrizante. ¿Alguna vez has sentido que hay algo, un destino, que te llama?, preguntó Adrián, sus ojos fijos en la carretera. Javier lo miró, no había otras palabras que resonaran más con él en ese momento. Sí. Desde que encontré las cartas de mi padre, algo dentro de mí ha cambiado. Eso es solo el comienzo, respondió Adrián con una sonrisa, mientras tomaba una curva cerrada con destreza. La clave está en lo que estás dispuesto a descubrir sobre tu pasado y cómo eso puede definir tu futuro. El viento le revolvía el cabello a Javier, pero sus pensamientos eran más intensos que cualquier brisa. Recordaba las enseñanzas de su padre, las historias sobre un legado olvidado, y ahora se sentía como si todo se volvería a unir de una manera que nunca había anticipado. Al llegar a un mirador con una vista impresionante de la ciudad, Adrián detuvo el auto. «Este es el lugar perfecto para hablar», dijo. Ambos salieron del auto, y el aire fresco llenó los pulmones de Javier. Mirando hacia el horizonte, la inmensidad de la ciudad lo sobrecogió. «Ahora que estás aquí, dime, ¿qué es lo que realmente deseas saber?», inquirió Adrián, cruzando los brazos. Javier sintió el peso de todas sus preguntas caer sobre él, y con un nudo en la garganta, finalmente se aventuró a cuestionar. «Mi padre siempre estuvo lleno de secretos. Quiero saber por qué se alejó de su pasado, porque nunca habló de su familia. ¿Qué hay detrás de esa historia?». Sus ojos buscaban la verdad, cada palabra cargada de emoción. Adrián lo observó por un momento, como si pesara la gravedad de lo que iba a decir. «Bueno, hay cosas que no son fáciles de aceptar. Pero si decides entrar en esto, debes estar listo para los desafíos. La historia de tu padre puede ser más oscura de lo que imaginas». El miedo se entrelazó con la emoción en el pecho de Javier. «No puedo dar marcha atrás. Necesito entender», afirmó con firmeza. «Bien. Este paso que has tomado es crucial», dijo Adrián. «La verdad está escondida, pero te llevará a un viaje inesperado. Alguien más está involucrado en esto, y ellos tienen las respuestas que buscas». Javier frunció el ceño, sorprendido. «¿Alguien más? ¿Quién?». «Alguien a quien debes conocer personalmente», respondió Adrián, cada palabra rebosante de misterio. «Prepárate, Javier. Lo que entendemos como verdad puede no serlo todo, y lo que descubras sobre tu familia puede cambiarlo todo». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras absorbía la magnitud de la revelación. ¿Quién sería esta persona crucial en su búsqueda? Su corazón latía con fuerza, mezclando ansiedad y emoción. La aventura apenas comenzaba, y el peligro acechaba en las sombras. Suddenly, un ligero sonido proveniente del teléfono de Javier interrumpió sus pensamientos. Una notificación emergió en la pantalla, su ojo se dirigió rápidamente a la pantalla y su aliento se detuvo al leer el mensaje. «Es hora de que conozcas la verdad, llegaré pronto». Elías, un nuevo vacío de incertidumbre se apoderó de él. ¿Quién era Elías? ¿Qué papel tenía en toda esta historia? Todos sus sentimientos de determinación se apagaron y comenzaron a florecer las dudas. «¿Qué pasa?», preguntó Adrián, choqueado por el cambio en su semblante. «Recibí un mensaje a alguien llamado Elías va a venir», murmuró Javier, su voz temblando ligeramente. La presión del destino se había cerrado. «Elías», repitió Adrián, su tono se hizo pesado.
Eso podría complicar las cosas aún más. ¿Complicar? La pregunta ya se había escapado de sus labios, pero él no la había intencionado. La mente de Javier giraba mientras ponderaba las posibilidades. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas, sabía que el camino que había elegido podría llevarlo a lugares que jamás imaginó, un misterio familiar, secretos ocultos, y ahora un nuevo personaje inminente en su vida. Con el corazón palpitante, miró a Adrián y al horizonte, sintiendo un torrente de emociones dispuestas a estallar. Solo había un pensamiento que resuena en su mente: ¿estará realmente listo para lo que vendrá? Un murmullo de inquietud pasó entre los dos. Javier sintió que la noche se cerraba a su alrededor, como si el destino ya hubiera lanzado su dado. Aunque el sol se escondía, su luz aún iluminaba los rostros expectantes. ¿Qué sabes de Elías?, preguntó, su voz apenas un susurro. Adrián miró hacia el horizonte, como si las respuestas estuvieran allí. Poco, en realidad. Lo he oído mencionar en las historias de nuestro círculo, pero no tengo pruebas que digan quién es. Se volvió hacia Javier, los ojos fijos en los suyos. Lo que sé es que está conectado a tu padre. Más allá de eso, es un enigma, alguien que guarda secretos. Javier sintió el estómago encogerse. La última cosa que quería era añadir más misterio a su vida, pero, ¿qué podía hacer? Su sentido de la curiosidad apenas podía contenerse. ¿Por qué tendría que conocerlo? ¿Qué podría decirme que no sepa ya de mi padre? Porque la historia que has escuchado podría ser solo un fragmento de la verdad. A veces, la cara de una familia puede ser más complicada de lo que imaginas, respondió Adrián con un tono grave. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. No se trataba solo de historia familiar, se trataba de su identidad. ¿Qué tal si Elías tiene las respuestas que busco?, murmuró, sintiéndose atrapado entre el deseo de conocimiento y el miedo a lo que pudiera encontrar. Adrián asintió lentamente. Eso podría ser cierto, pero también podría ser el principio de un camino lleno de dolor. La verdad a menudo duele. Javier sintió que su pulso se aceleraba. No quiero vivir con dudas. Es mi padre, mi familia, mi vida. Necesito hacer esto, por mí. El rostro de Adrián se iluminó levemente. Entonces, ¿estás listo para el viaje? Miró de nuevo hacia la ciudad. Pero recuerda, saber la verdad no garantiza paz. A veces, es todo lo contrario. Con el cielo volviéndose negro, Javier sintió como su determinación se reafirmaba. La noche comenzaba a caer y con ella, la sensación de que cada segundo contaba. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, ansioso por actuar. Primero, debes prepararte. Hay cosas que no podrás olvidar. Solo después podremos encontrar a Elías. Mientras hablaban, una brisa helada pasó entre ellos, como si la noche mismo les advirtiera del desafío que se avecinaba. Javier respiró profundo y suspiró. Ya había tomado la decisión de buscar su verdad. Ahora, el siguiente paso sería crucial. Al mirar hacia la ciudad iluminada, Javier recordó aquellos pequeños momentos de felicidad que pasaba con su padre, las risas compartidas y las palabras susurradas bajo la luz de la luna. Deseaba aferrarse a esos recuerdos incluso a medida que se acercaba a la oscuridad del misterio. Adrián rompió el silencio. Vamos. Hay un lugar donde podrías encontrar más pistas sobre Elías. Un lugar que guarda secretos antiguos. ¿Dónde?, preguntó Javier, su curiosidad ahora más viva que nunca. En la vieja biblioteca de la ciudad. Los archivos de tu padre pueden estar allí. Quizás encuentre algo que te conecte con Elías. Sin pensarlo dos veces, Javier asintió con la cabeza. La biblioteca. Un sitio que siempre había tenido un aire de magia y, a la vez, de miedo. Pero no iba a retroceder ahora. La búsqueda de su identidad comenzaba con ese primer paso. Mientras se dirigían al auto, algo en el fondo de su mente le susurraba que había cosas que podía descubrir y otras que quizás, mejor quedaran ocultas. ¿Y si Elías no era quien esperaba? ¿Y si encontrarlo significaba abrir puertas que preferiría mantener cerradas? Con esas inquietantes preguntas flotando en su mente, Javier encajó la puerta del auto y se sentó con un sentimiento de determinación. La búsqueda de la verdad había comenzado,
pero el destino aún guardaba sorpresas. En el fondo, sabía que cada pista lo podía acercar a sus raíces, pero también sabía que cada respuesta podría llevarlo a decisiones difíciles que jamás había imaginado enfrentar. Con el motor rugiendo bajo él, dejó que sus pensamientos vagaran un momento más, preguntándose si realmente estaba preparado para lo que vendría. Pero ¿cómo podría saberlo? A medida que el auto se ponía en marcha y avanzaba por las oscuras calles, la pregunta resonaba: ¿qué secretos estaban a punto de desvelarse en la biblioteca? El coche avanzaba silenciosamente por las calles desiertas, iluminadas solo por el tenue resplandor de las farolas que parecían vigilar el viaje de Javier y Adrián. Cada giro del volante lo acercaba más a un mundo que había permanecido oculto por años, un mundo cuya existencia había ignorado hasta ese instante. ¿Qué harás cuando encuentres a Elías?, preguntó Adrián, su voz rompiendo momentáneamente el hilo de pensamientos agitados de Javier. Era una pregunta sencilla, pero la respuesta no era tan fácil. No lo sé, respondió Javier, sintiéndose un poco perdido ante la inminente confrontación. Tal vez hable con él, le pregunte por mi padre. Quiero saber por qué es tan importante. Adrián lo miró de reojo, un leve destello de preocupación cruzando su rostro. Recuerda que no siempre lo que deseas escuchar es lo que necesitas. A veces, las respuestas vienen con un precio. Un silencio pesado llenó el aire mientras Javier ponderaba sus palabras. ¿A qué se refería con precio? Todo lo que sentía ahora era un fuego ardiente de curiosidad, un impulso irrefrenable de descubrir su verdad, como si una antigua herida pidiera ser sanada. Finalmente, se detuvieron frente a la vieja biblioteca. Las grandes puertas de madera desgastadas parecían gritar historias de antiguas épocas, de secretos guardados y de verdades olvidadas. Javier sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal al bajarse del auto. El aire era fresco, perfumado por la vegetación que rodeaba el edificio. Este lugar siempre me dio un poco de miedo, murmuró, contemplando la fachada. Pero quizás también pueda encontrar consuelo aquí. Adrián se acercó a él. Cada rincón tiene su historia. Tu historia puede estar entre estas páginas. Entraron en la biblioteca, donde el aire tenía ese característico olor a libros viejos y polvo. Las luces parpadeaban, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Un majestuoso silencio envolvía el espacio, interrumpido solo por el suave crujir del suelo. Javier era consciente de que ese lugar había presenciado décadas de vida, de secretos compartidos y verdades reveladas. Mientras caminaban entre las estanterías repletas de libros, la ansiedad de Javier crecía. Sentía que su corazón latía más rápido a cada paso. ¿Dónde comenzamos?, preguntó, mirando a su alrededor. Empecemos por los documentos de tu padre. Deben estar archivados en la sección más antigua, le indicó Adrián, guiando a Javier hacia el fondo de la habitación. Al llegar, Javier se encontró con estantes polvorientos y carpetas descoloridas. Buscó entre los documentos, su corazón palpitando con cada descubrimiento. Fotos, cartas, recortes de periódicos. Todo parecía hablarle. De repente, una carpeta más desgastada que las demás captó su atención. Con manos temblorosas, la sacó y comenzó a revisarla. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer el nombre de Elías en uno de los documentos. «Mira esto», exclamó, sacando un viejo artículo de periódico que hablaba de una conexión entre su padre y Elías. Las palabras parecían cobrar vida y, a medida que leía, comprendió que la historia se entrelazaba con la suya de maneras que jamás hubiera imaginado. Esto no puede ser cierto», murmuró, su garganta seca y su mente luchando por asimilar lo que leía. Adrián se inclinó cerca de él. «¿Qué dice?». Javier respiró hondo. «Habla de un pacto, un vínculo entre familias. Algo que sucedió hace años». La confusión se mezclaba con una creciente sensación de inquietud. ¿Qué clase de pacto? ¿Por qué su padre nunca le habló de esto? ¿Qué otros secretos podrían salir a la luz? De repente, un ruido sordo resonó en la biblioteca, como una puerta chirriando al abrirse. Javier y Adrián se volvieron, alerta. La entrada de la biblioteca estaba ahora oscurecida por una figura sombría que parecían estar observándolos. Un destello de luz iluminó brevemente su rostro. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó la figura,
su voz profunda y resonante, sin poder articular palabra, Javier sintió el temor apoderándose de su cuerpo. Aquella presencia amenazadora se erguía como un guardián de secretos. Quizás hay más en juego de lo que imaginabas, murmuró Adrián en voz baja. En ese momento, Javier se dio cuenta de que su búsqueda por la verdad apenas estaba comenzando, y que las sombras en su camino podrían no ser las que esperaba. ¿Quién era esa figura? ¿Qué otros secretos escondería la biblioteca? La búsqueda de respuestas lo había llevado a un lugar inesperado, y ahora debía enfrentarse a lo desconocido. La figura se acercó más a ellos, dejando que la luz tenue de la biblioteca delineara sus rasgos. Era un hombre de edad avanzada, su cabello canoso desgreñado y su rostro surcado por arrugas que parecían contar historias de un tiempo pasado. Javier sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Quién eres?, preguntó, su voz casi un susurro. Soy el guardián de los secretos que aquí residen, respondió el hombre con una voz profunda y resonante. He estado esperando a que alguien como tú llegara. Javier intercambió miradas con Adrián, quien parecía tan sorprendido como él. ¿Esperando? ¿Por qué?, inquirió él, sintiendo que cada palabra se convertía en un eco en la sala vacía. El hombre asintió lentamente, como si supiera exactamente lo que estaba por decir. Tu padre y Elías eran más que conocidos, eran amigos cercanos. Pero su relación fue tumultuosa, un pacto que fue roto, y el precio pagado fue alto. Las palabras golpeteaban la mente de Javier, abriendo más interrogantes que respuestas. ¿Qué pacto? ¿Qué fue lo que sucedió? El deseo de comprender lo empujaba a seguir indagando. Todo se remonta a un sueño de grandeza, continuó el anciano, su voz grave resonando en las paredes de la biblioteca. Tu padre anhelaba volar alto en el mundo del automovilismo, pero la supervivencia de su familia estaba en juego. Conoció a Elías en sus días de gloria, pero cuando todo resultó en fracaso, la ambición lo separó. Javier sintió que se le cerraba el pecho. Esa historia, siempre fragmentada, comenzaba a tomar forma. ¿Y Elías? ¿Qué papel tuvo en el fracaso de mi padre? El anciano hizo una pausa, respirando hondo. Elías fue quien lo impulsó, pero también quien le dio la espalda cuando su sueño se desvaneció. Un conflicto que creó una brecha entre familias. Tu padre tuvo que cargar con la carga de haber perdido su sueño y, al mismo tiempo, su amistad. El dolor y la culpa se enredaban en el corazón de Javier. El legado que había creído tan limpio se comenzaba a manchar. ¿Qué se supone que debo hacer con esta historia? ¿Cómo puede ayudarme? Todo legado tiene un propósito, Javier, dijo el anciano. No se trata solo de descubrir lo pasado, sino de sanar lo roto. Si deseas ser el puente, deberás enfrentarte a Elías. Su verdad está conectada no solo con tu padre, sino también con lo que tú deseas ser. El aire se tornó denso a su alrededor. La idea de confrontar a Elías ahora no solo se interpretaba como un asunto personal, se trataba de reconstruir un camino que había sido destruido por pérdidas y traiciones. ¿Voy a tener que hacer esto solo?, preguntó, sintiendo una mezcla de soledad y determinación. No estás solo, el viejo hombre reafirmó. La historia de tu padre te ha preparado para este momento. Y Adrián estará contigo. Ambos jóvenes se miraron, una chispa de comprensión brillando entre ellos. Yo te ayudaré a encontrar a Elías, dijo Adrián, su voz firme y decidida. No enfrentarás esto solo. Con esas palabras, Javier sintió que el peso del mundo comenzaba a levantarse ligeramente. Había algo en sus raíces que necesitaba cultivarse. Sabía que había que ser valiente, enfrentarse a lo que había quedado oculto, no solo para él, sino por su familia y su comunidad. ¿Dónde lo encuentro?, preguntó Javier, su voz llena de decisión. Él vendrá a ti, cuando menos lo esperes, dijo el anciano con una sabiduría que llenaba el aire. Pero antes de eso, tendrás que lidiar con los fantasmas que te rodean. Solo así podrás reconstruirte y la verdad habrá rincones de luz en tu vida. Al ver cómo empezaba a desvanecerse, Javier sintió el impulso de saber más, pero sabía que era hora de avanzar. Salieron de la biblioteca, el aire fresco de la noche les dio la bienvenida a su libertad. Dando un paso hacia el futuro, Javier miró a su lado, encontrando en Adrián la confianza que siempre había buscado.
Vámonos, dijo con una mezcla de respeto y esperanza. Con esa determinación encendida, se dirigieron a su próxima parada, un nuevo desafío que les aguardaba. Mientras el automóvil avanzaba por las calles familiarizadas, Javier sintió que el latido de su corazón correspondía al rugido del motor. Era un sonido de renacimiento, una invitación a enfrentar lo desconocido. La historia de su padre y la búsqueda de Elías prometía ser una revelación, un paso necesario para que la verdad iluminara su camino. Javier comprendió que el viaje hacia la verdad puede llevar tiempo, pero la clave era dar cada paso firme. Con esa nueva perspectiva, su corazón latía fuerte, dispuesto a escarbar entre el dolor y las glorias para construir el futuro que había venido a buscar. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo, en serio, hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir.